Bien chicos, entonces ya tenemos nuestra máquina virtual ejecutándose, y para los que no estuvieron presentes en el live de las semanas pasadas, donde vimos cómo instalar Linux, también vimos el tema de los archivos, o sea, los comandos, manejar archivos, crear archivos, copiar archivos, o sea, toda la gestión de archivos, todo eso ya lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar a nuestro canal, aquí les voy a mostrar. Y en la sección de videos, no olviden, van a encontrar precisamente esas dos lecciones, ¿no? De los dos últimos live. Aquí está cómo instalar Linux en la versión server 24 y también la parte de comandos esenciales, ¿no? Donde vimos todo el manejo de archivos. Pues bien, hoy vamos a ver el tema de permisos, cómo se gestionan usuarios, permisos en estos archivos precisamente. Entonces voy a iniciar sesión, no se olviden, voy a poner mi usuario que pusimos al momento de la instalación. Bien, y una vez dentro, ahí como pueden apreciar, la ventana de Ubuntu nos muestra información como el tema de los procesos, el tema de la memoria, capacidad y otra información más. Bien, voy a limpiar la pantalla con el comando clear. Para empezar a hablar sobre esto, no olvidemos siempre, cada vez que nos conectemos, ver en dónde estamos ubicados. Por default, vamos a estar ubicados en nuestra carpeta personal, ¿no? En este caso, en la carpeta Home GRVA, que es mi usuario, que son las iniciales de Grover Vázquez, ¿no? Lo primero que vamos a conocer para manejar el tema de los permisos es saber cómo se crean usuarios, para qué sirve el tema de los usuarios. Y lo primero que vamos a revisar es un archivo que es el archivo passwd, donde precisamente se graban los usuarios. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme al archivo passwd, para eso voy a hacer un sudo. Voy a intentar leerlo sin sudo, vamos a ver. Ese archivo se encuentra en la carpeta etc passwd, ahí está. Y si me deja leer, pero como pueden ver no me deja escribir. ¿Por qué? Porque es obvio, ya que es un archivo de sistema. Y aquí están los usuarios, ¿no? Como pueden ver, primero se muestra el usuario, como pueden ver acá. Luego siguiera la contraseña en esta X que dice aquí, pero no se ve porque la contraseña se guarda en otro archivo, que lo vamos a hablar luego. Luego es el identificador tanto del usuario como del grupo y el grupo al cual pertenece, ¿no? Estos son identificadores, estos numeritos, que normalmente el primer usuario tiene el identificador 0. ¿Por qué? Porque es el primer usuario que se crea, en este caso el usuario root, que es el usuario superadministrador en todos los sistemas Linux. Luego, como les dije, viene el grupo por default, y luego viene la carpeta home de este usuario. El usuario root tiene su propia carpeta que no está dentro de la carpeta home, sino tiene una carpeta propia. Y luego está la terminal que usa este usuario, que es la terminal bash. Esos son los datos que tenemos en este archivo. Entonces, cuando yo creo un usuario, se agrega a este archivo. Entonces voy a salirme de aquí. Bien, entonces ahora para crear usuarios dentro de nuestro sistema, se utiliza un comando que es el comando useradd. En este comando, vamos a ponerlo de esta forma, siempre utilizando sudo porque estamos haciendo una gestión administrativa dentro del sistema. Entonces useradd -m y luego pongo el nombre del usuario. En este caso sería, voy a poner el usuario Tom. Doy enter y como pueden ver ya el usuario se debe haber creado. Vamos a ver lo siguiente. Voy a utilizar el comando tail para leer la última línea del archivo passwd, que es el archivo donde se crean los usuarios. Y como pueden ver, al final se ha creado justamente el usuario Tom. Y aquí ustedes pueden percatarse que se ha creado con un identificador que dice 1001, tanto para su usuario como para su grupo. También se ha creado su carpeta y también la terminal que va a usar. Y como pueden ver, su contraseña no se ve aquí en este archivo. Entonces ya tenemos ahí el usuario Tom creado. Ahora, ¿para qué sirve el parámetro "-m"? Fácil, miren, vamos a utilizar el comando man useradd y vamos a ver qué nos dice. Si bajamos, ahí están todos los parámetros que yo puedo utilizar con los comandos. Por eso les quería mostrar para qué sirve el comando "-m". Y ahí está. El comando "-m" crea el home, o sea, crea la carpeta home si es que en caso no existe. Entonces, para eso sirve este comando. Se recomienda siempre utilizarlo cuando se va a crear los usuarios en Linux. Presionamos Q para salir, clear y ya está. Entonces ya hemos creado ahí un usuario. Vamos a crear otro usuario. Por ejemplo,
en este caso el usuario Jerry, y hacemos el mismo comando de hace un momento, solo que ahora quiero que me muestre 2 líneas. Y pueden ver que ahí se están mostrando 2 líneas del archivo passwd, donde pueden ver los 2 usuarios que se han creado, tanto Tom como Jerry. Vamos a ver ahora archivo donde se crean las contraseñas, pero hasta ahí yo solo he creado los usuarios, no les he asignado ninguna contraseña. Para asignar las contraseñas sería sudo passwd, es el comando, y en este caso sería Tom. Me pide mi contraseña, o la contraseña para Tom, perdón. Me va a pedir que la repita y listo. Y lo mismo podemos hacer para Jerry. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí la contraseña. Uy, me dice que no he puesto las contraseñas correctas. Solo hemos agregado la contraseña Tom y con Jerry tenemos un error. Pero antes de agregar a Jerry, quiero que verifiquemos un archivo, que es el archivo shadow. Entonces ponemos aquí nano. Voy a poner etc shadow. Y bueno, este archivo no lo puedo leer, como pueden ver. Y es aquí donde se graban las contraseñas de los usuarios en Linux. No tengo permiso para poder leer. Así lo abra. A ver, vamos a ver con sudo. Y con sudo sí. Entonces ahí pueden ver. Si yo voy hasta el final, tengo tanto de Tom y de Jerry. Aunque de Jerry no me ha agregado la contraseña. ¿Se acuerdan que había un error? Vamos a corregir eso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuevamente. Le pongo una clave, repito la clave y me dice password cambiado. Vamos a revisar el archivo shadow nuevamente. Nos vamos hasta el final y pueden ver que ya se ha cambiado la contraseña. Ahora, yo quiero que aquí ustedes se den cuenta de algo. Miren, yo puse la misma contraseña tanto para Tom y para Jerry, pero como pueden ver aquí, no se ven iguales. Entonces, ahí hay un algoritmo que maneja ya el sistema Linux para gestionar las contraseñas de los usuarios. Y es más, les voy a poner aquí otro ejemplo, otro caso. Mi usuario GRVA también tiene la misma contraseña que estoy utilizando en este caso para explicarles. Y tiene la misma contraseña que Tom, que Jerry. Y pueden ver que las tres aquí en el archivo shadow se ven distintas. Así que por más que se lleven el archivo, no van a poder saber cuál es la contraseña. Ya es un algoritmo que maneja Linux de forma interna. Entonces, de esa forma hemos aprendido cómo crear usuarios en Linux. Ahora vamos a ver cómo se crean los grupos. Y para los grupos, así como tenemos un archivo para los usuarios, tenemos otro archivo para los grupos. Para el caso de los grupos, lo que hacemos es lo siguiente. Miren, voy a ir a nano, etc. Y tengo un archivo que se llama grow. Y si voy hasta el final, pueden ver que se crean los grupos. Acá tengo de GRVA que se ha creado. Luego de GRVA se han creado otros grupos, digamos, propios del sistema porque hemos ido actualizando y a veces se crean estos grupos que son de los servicios. Y normalmente los identificadores van de 1000 para arriba de los grupos que nosotros creamos. Y de 1000 para abajo son de los servicios del sistema. Si se dan cuenta, acá dice VBox User, dice 110. Está por debajo de 1000. VBox SF 111. Pero los grupos o los usuarios que nosotros estamos creando tienen el identificador 1000 para arriba. Pueden ver, GRBA tiene 1000, Tom tiene 1001 y Jerry tiene 1002. Entonces el siguiente que se crea debería tener 1003. Ahora, ¿por qué existen estos grupos GRBA, Tom y Jerry? Por política del sistema Linux, todo usuario que se crea automáticamente tiene un grupo con su mismo nombre. Y eso también nos sirve para la gestión de los permisos que vamos a pasar a explicar en este momento. Voy a salir del archivo, estoy en mi carpeta personal y aquí voy a hacer un ls-l. Pueden ver ustedes que tengo esta estructura de carpetas y archivos. Aquí ustedes pueden darse cuenta de un pequeño detalle, ¿no? En esta parte que está acá. Y quiero que se entienda esto. ¿Qué cosas son? ¿Para qué sirven? Es precisamente el listado de permisos que podemos ver. Voy a cambiar de escena para explicarles en qué consiste este proceso. Y aquí vamos a buscar permisos en Linux. Y vamos a ir a la parte de imágenes. Y por acá quiero que se muestre esta imagen. Vamos a verlo en más grande. Aquí está, vamos a bajar. Está en un artículo de un blog y acá está. Entonces aquí pueden darse cuenta ustedes qué es lo que significa, ¿no? El primer guioncito que tiene, en este caso van a ver ustedes, voy a mostrar nuevamente. Hay algunos que tienen un guión y hay algunos que no lo tienen. En el caso que no lo tienen, tienen una D delante. Y si fuera un enlace simbólico, tuvieran una L. Este guioncito significa que es un archivo. Si tiene una D,
significaría que es un directorio. Luego, tengo 3 letras que dice RWX. RWX significa React, Write y Execute, o sea, leer, escribir y ejecutar. Y las primeras 3 letras pertenecen al usuario, tal como indica ahí. Entonces, de esa forma, yo sé que estos son los permisos del usuario. En este caso, el usuario tuviera leer, escribir y ejecutar. Los siguientes 3 tienen del grupo y los siguientes 3 tienen para otros, o sea, para otros usuarios que no sean del mismo grupo o que no sean del usuario. O sea, cualquier otro permiso, digamos. Estos son, digamos, la forma de representarlos. Aquí pueden ver ustedes, dice de directorio. Voy a hacer un poco más grande esto. La D de directorio, como les dije, RWX, permiso de lectura, escritura, ejecución para el usuario propietario del directorio. RX, permiso de lectura y ejecución, en este caso para el grupo propietario del directorio. Y RX, permiso de lectura y ejecución para otros directorios. Bueno, aquí parece que no se ha basado en la imagen, pero eso es, digamos, si tuvieras una R y una X. ¿Cómo se cambian los permisos? Ahí quiero que se entienda muy bien. Para cambiar los permisos vamos a utilizar una fórmula matemática que, bueno, aquí en este archivo no está, pero yo les voy a explicar de la siguiente manera. Voy a abrir un Word y acá en este Word voy a tener R, W, X. R tiene como valor 4, W tiene como valor 2 y X tiene como valor 1. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. Entonces, esto sería R. Esto sería W y esto sería X. Entonces, cuando yo quiero asignarle un permiso a un usuario o a un grupo, nos falta todavía crear los grupos, ahora les explico, no se preocupen, tengo que jugar con estos números. Por ejemplo, si yo quiero asignarle un permiso al usuario de solo lectura, tuviera que decirle 4. Pero si quiero asignarle al usuario que tenga escritura y lectura, tiene que ser 4 y 2. Entonces voy a sumar 4 más 2, 6. Si yo solo quiero asignar lectura y ejecución, sería 4 y 1. Entonces sería 5. Si yo quiero asignar que tenga los 3, sería 7, ¿no? 4 más 2 más 1, 7. Entonces así funciona esta pequeña formulita, así de sencilla. Entonces, ¿qué comando utilizo para asignar los permisos? Utilizo el comando chmod. ¿Ya? Con el comando chmod vamos a asignar esos permisos. Entonces, miren, yo puedo asignarle, quiero que regresemos a la ventana de Linux. Y aquí en la ventanita ustedes pueden notar algo que tengo aquí, grba y luego tengo grba. El primero es el usuario y el siguiente es el grupo. Entonces, ahí pueden darse cuenta ustedes que quién es el usuario propietario de ese archivo o directorio y quién es el grupo propietario también de ese archivo o directorio. En este caso, como estoy dentro de mi carpeta personal, pues todos me pertenecen, ¿no? A grva. Pero pueden darse caso que van a encontrar que pertenecen a otros grupos, dependiendo de la asignación de grupo y todo eso, ¿no? Una vez explicado esto, ya sé cuando voy a asignar un permiso, a quién le estoy asignando el permiso, o sea, a qué propietario y a qué grupo. En el caso de otros ya sabemos que son cualquier otro usuario que no pertenezcan a ese grupo o que no sea ese propietario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Cómo le asigno los permisos? Entonces, volvemos aquí. ¿Cómo le asigno el permiso? Vamos a suponer que mi archivo se llama mitarea.txt. Entonces, a este archivo le voy a asignar los permisos con el comando chmod, como les había indicado. Entonces, vamos a decir que el propietario de este archivo puede hacer las 3 cosas, o sea, puede hacer lectura, escritura y ejecución. Entonces le digo 7. Ahora le debo asignar al grupo. El grupo solo quiero que lea, más no escriba ni tampoco ejecute. Entonces le digo 4. Y el resto no quiero que ni acceda ni lea ni nada con el archivo. Entonces le digo 0. Entonces de esa forma le estoy asignando ese permiso con el comando chmod. Fíjense bien, el primer numerito para el usuario, el siguiente numerito para el grupo y el siguiente número para el resto. Entonces, vamos aplicando esta lógica. Si yo quiero que mi usuario solo pueda leer y escribir, más no ejecutar, sería 4 más 2, 6. Podría cambiar este 7
por 6. Normalmente cuando es ejecución se va a aplicar en archivos ejecutables o en carpetas donde pueda acceder y esas cosas. Pero en archivos así tipo de texto, donde yo solo escribo, modifico, quizás este permiso no valga mucho la pena aplicarlo, pero se recomienda hacerlo. Y aquí, como pueden ver, el 4, yo le estoy poniendo de que solo de que el grupo pueda tanto leer y escribir. Pero yo quiero que el grupo solo lea, no quiero que escriba. Entonces le puedo decir 4. Y yo quiero que también otros usuarios lean el archivo, más no lo modifiquen. Entonces le puedo poner otro 4. Entonces de esa forma yo asigno los permisos en mi archivo. Si son mis archivos, puedo hacerlo directamente utilizando el comando chmod. Pero si son archivos que están en otras carpetas o que pertenecen a otros usuarios, no se olviden sudo delante. Esto en minúsculas, no se olviden. El Linux sabe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Entonces de esa forma estamos asignando los permisos. Bien, volvemos a la ventanita de comandos y aquí ustedes se pueden dar cuenta de esto. Pueden dar cuenta del permiso. Antes ya de hablar de los permisos, vamos a crear los grupos. Para crear grupos, por ejemplo, yo tengo a Tom y a Jerry. Voy a utilizar el comando, pero voy a limpiar la pantalla antes. Sudo group add, así como tenía user add, tengo group add o group app para crear el grupo. En este caso voy a decir cartoon. Y ahí ya debe haberse creado el grupo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a irme a mi archivo, sudo nano etc. El archivo es grow. Me voy al final y ahí está cartoon, ¿no? Se ha creado cartoon. Entonces, como pueden ver, de esa forma creo grupos. Y lo que faltaría es saber cómo agrego usuarios a un grupo. Y para eso utilizamos el comando usermod. Entonces voy a poner sudo usermod y voy a utilizar los parámetros A de agregar y G de grupo, cartoon, y le voy a agregar a Tom. Entonces ahí Tom ya pertenece al grupo cartoon. Vamos a ver. Voy a entrar al archivo de grupo y pueden ver que cartoon acá al final dice Tom. Eso quiere decir que este usuario Tom ya se agregó al grupo cartoon. Entonces voy a probar creando o agregando al otro usuario. Y voy a hacer el mismo comando de hace un momento y le digo Jerry. Y probamos nuevamente el archivo grow. Me voy al final y ahí pueden ver ustedes que se agregó el usuario Jerry. Entonces tengo tanto a Tom y a Jerry agregados al grupo cartoon. Entonces de esa forma agregamos usuarios a un grupo. Ahora, ¿cómo eliminamos usuarios? Pues es similar a utilizar el comando user app. Entonces sería sudo user del. Entonces puede eliminar a Tom. Entonces de esa forma Tom se eliminó. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando hacemos eso se elimina el usuario y puede ser que no se elimine. Vamos a ver aquí en home, hago un ls y pueden ver que no se elimina su carpeta y su carpeta tuviera que ser eliminada de forma, vamos a ver acá sudo -r porque es una carpeta, tiene que ser eliminado de forma manual. Ok, eso tienen que tenerlo en cuenta. Bien, entonces vamos a revisar ahora el tema de los permisos. Voy a ir a mi carpeta, a mi home, comando cd, con eso ya estoy dentro de mi home, hago un ls-l y aquí yo he creado una carpeta que dice permisos, ls-l, y vamos a revisar estos permisos. Primero vamos a ver el archivo que dice file lectura. Si se dan cuenta, en file lectura dice que para el usuario tengo lectura, escritura, más no ejecución. Igual para el grupo, pero para otros usuarios solo tiene la R. Es similar a escritura. Entonces, ese permiso, si se dan cuenta, está mal, porque lo ideal sería que el archivo que es de solo lectura debería ser lectura para todos. Entonces, ¿cómo lo cambio? Entonces, miren, vamos a hacer chmod. Como es mi mismo archivo, lo puedo hacer yo mismo. O en todo caso, para no perder la costumbre, siempre poner sudo, ¿no? Chmod. Entonces, yo quiero que sea solo lectura para mi usuario. Entonces sería 4. Vamos a revisar el archivo Word. No quiero que tenga escritura. Y también para el grupo sería 4.
Y para los demás no quiero nada. File, lectura. Hago un ls-l y ahí pueden ver la variación, ¿no? Solo tengo la R para lectura. Entonces, si yo hago un nano a file, lectura, pueden ver que puedo leer el archivo, pero me dice que no lo puedo escribir. ¿Se dan cuenta? Acá abajo dice que yo no puedo hacer nada con este archivo. Entonces, eso también es para que se den cuenta de los permisos que se manejan aquí en Linux. Voy a salir. Nuevamente ls, limpiamos la pantalla, ls-l. Entonces, ahí se pueden dar cuenta. Entonces, si yo quiero modificar algo, no puedo. Ya lo abrí con nano y me dice que no puedo modificar algo. Pero tengo un archivo de escritura, file escritura. Ese sí, miren, sudo, o mejor nano, file, escritura. Entonces este sí no me da ninguna advertencia y acá puedo yo escribir en el archivo sin ningún problema. Guardo a un ls-l y ahí está, todo normal. Pero luego dice file secreto. El problema de que ese archivo file secreto debería estar su permiso, así como la carpeta que dice secreto. ¿Por qué? Porque así como está, no es un archivo secreto, ¿no? Tanto el usuario, el grupo, como el resto de usuarios pueden leerlo. Y es más, el usuario y el grupo pueden escribir además, miren, RW. Entonces yo quiero que no pueden hacer nada, o sea que nadie puede hacer nada porque es un archivo secreto. Entonces vamos a cambiar ese permiso. Sudo chmod, entonces sería 000 file secreto, el s-l, y pueden ver que queda así, tal como quedó o como que está la carpeta que dice acá secreto, ¿no? La carpeta secreto también tiene todo eso marcado, tiene la D delante porque es un directorio, no olvidemos de eso. Bien, entonces de esa forma vamos manejando los permisos aquí en Linux. Y luego tengo el ejecutar. El ejecutar es un archivo, en este caso es un programa con extensión .sh que son ejecutables en Linux. En este caso, este ejecutable me dice que tiene lectura y ejecución para el usuario, para el grupo y para cualquier otro usuario. Vamos a suponer que yo le quite la X, ¿ok? Vamos a suponer eso. Entonces yo hago sudo chmod, le quito la X, entonces sería solo lectura 440 file ejecutar a un ls-l. Y pueden ver que file ejecutar solo tiene lectura tanto para el propietario como para el grupo. No tiene, ¿no? Acá pueden ver, no tiene ejecución ninguno. Entonces, si yo trato de ejecutar, para ejecutar un archivo en Linux, utilizo esto, file. Si yo presiono tag, miren, no, Linux no reconoce porque no es un programa, pero yo lo voy a escribir completo. Y me dice permiso denegado. ¿Ok? Permiso denegado, no lo puedo ejecutar. Vamos a cambiarlo, vamos a volverlo a como estaba. Entonces limpiamos la pantalla, ls-l y hago, ¿no? Sudo chmod y vamos a ponerle nuevamente la X. Entonces sería 4 más 1, serían 5 para el grupo, para el usuario, pero los demás no quiero. Entonces file, ejecutar, ls-l y ahí está. Y es más, hasta se cambia de color. ¿Por qué? Porque es un programa que puedo ejecutar en el sistema. Entonces vamos a ver si ahora sí me acepta el comando de hace un momento. Y ahí pueden ver que se ejecuta el programita. Este es un programita que muestra el día de la semana en el que estamos. Y como hoy es lunes, lo está mostrando, ¿no? Ahí pueden ver. Pueden ver el contenido, sí, porque tiene la R, ¿no? De React. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nano, file, ejecutar. Y ahí pueden ver que es el programita donde utilizo el comando day y un mensaje en la pantalla. Pero también tiene la parte de que no puedo editarlo. ¿Por qué? Porque no tiene el write. No se olviden de eso. Entonces salimos, clear, ls-l. Y lo mismo pasa con las carpetas, ¿no? Aquí en las carpetas tengo 3 carpetas que dice listar, muestra y secreto. La carpeta listar tiene R y tiene X, R y X. Entonces si yo entro acá a listar, miren, listar, hago un ls, aunque no hay nada. Vamos a crear aquí un archivo de prueba, touch prueba.txt, y me dice denegado. ¿Por qué? Porque yo puedo leer y ejecutar la carpeta, pero no tiene write. Por lo tanto, al no tener write, tanto para el propietario como para el grupo, yo no puedo crear objetos.
Esa es la diferencia de los permisos con carpetas y archivos. En el caso de los archivos, si yo tengo la W activada, quiere decir que a ese archivo yo lo puedo editar, cambiar su contenido. Pero si se aplica la W a una carpeta, quiere decir que en esa carpeta yo no puedo crear objetos. O sea, no puedo crear archivos, ni tampoco puedo crear más carpetas dentro de esa carpeta. Entonces ahí se pueden dar cuenta cómo se manejan los permisos o la diferenciación que existe entre carpetas y archivos. Entonces no puedo crear, pero sí puedo entrar, miren, y puedo listar. ¿Por qué? Porque tengo la R activada en la carpeta listar. Entonces hago un ls-l de la carpeta muestra, miren. Y me dice también que puedo leer porque tiene la R. Pero si yo quiero entrar a muestra, no puedo. ¿Por qué? Porque a listar sí podía entrar y a muestra no puedo entrar. Pues sencillo. Porque la carpeta listar tiene la X de ejecución. En cambio, la carpeta muestra no lo tiene, solo tiene la R, o sea, de leer el contenido de esa carpeta. ¿Y cómo lo puedo leer? Con el comando ls. Por eso es que si yo hago un ls-l de muestra, sí lo puedo hacer. No hay nada dentro de esa carpeta, pero sí lo puedo hacer. Si hubiera archivos, se mostraría el listado de esos archivos. Entonces, ahí se pueden dar cuenta ese detalle. Tiene que tener la X para poder yo acceder. Miren, cd muestra, no puedo acceder. A pesar de que yo soy el propietario. Miren, yo soy el propietario de la carpeta muestra, ¿no? Acá está, propietario, y además está mi grupo, pero no tiene la ejecución. Por eso es que se dice que los permisos en Linux son bastante restrictivos, porque a pesar de tener la asignación del usuario y del grupo, pero si no está asignado el permiso, no te lo permite el sistema. Bien, entonces de esa forma hemos visto cómo se diferencia entre archivos y carpetas. Y como pueden ver, también tengo otra carpeta que dice secreto, y en este caso secreto no tiene ningún permiso. Por lo tanto, si yo hago un ls-l de secreto, permiso denegado, y mucho menos me va a dejar entrar. Entonces, no tengo ni para leer, ni para entrar a la carpeta, ni mucho menos crearle un archivo. Mira, voy a poner secreto y voy acá, archivo, .txt, mucho menos. No puedo crear archivos. Y si se dan cuenta, en ninguna de las tres carpetas puedo crear objetos porque no tengo el parámetro write activado. Entonces en la carpeta listar voy a activar, o para hacer la diferenciación en la carpeta muestra vamos a activar ese permiso. Sudo chmod. Entonces voy a ponerle, quiero que el usuario pueda leer, pero también quiero que pueda escribir. Ahí está. Entonces sería 4 más 2, 6. Sería 6. Y el resto no quiero, solo quiero que lea. Entonces sería 4. Y el resto pues igual 4. ¿No? Ahí está. Muestra. Ahora solo el usuario puede leer y escribir dentro de esa carpeta. En este caso el usuario soy yo, grva. Entonces sí podría crear un archivo. Miren. Entonces voy a entrar a muestra. No me deja entrar. ¿Por qué? Porque no tengo activado la ejecución. Para evitar estos problemas, lo ideal sería darle todo al usuario, ¿no? En este caso sería 7 para el usuario, 4 para el grupo y 4 para el resto. A muestra. No, me olvidé aquí la D. Ahora sí, ls-l. Entonces entro a muestra, ls-l. Miren, ahora sí puedo entrar a muestra. Entonces vamos a ver, touch, prueba.txt, y ya puedo crear archivos. Entonces sí lo puedo hacer, pero para eso he debido tener el permiso que no tenía hace un momento. Y ya para terminar esta lección voy a explicarles que existe una página web que les va a ayudar mucho a aplicar el cálculo de los permisos en Linux. Miren, hay una página que se llama Chmod Calculator y aquí pueden ver cómo pueden aplicar los permisos, ¿no? Por ejemplo, esto es el propietario, este es el grupo y este es, digamos, de forma pública o para cualquier otro usuario. Si yo quiero que el propietario pueda leer, escribir y ejecutar, sería un 7. Si yo quiero el grupo, solo quiero que lea, sería un 4. Y si yo quiero que los demás también solo lean, sería un 4. Y los permisos quedarían de esta forma visualizados cuando utilizo el comando ls-l. rwx para el owner, r-, para el grupo y r-, para el resto. No se olviden que esto es tanto para archivos y carpetas. Ahí delante siempre va a haber
un carácter especial que puede indicar si es un archivo, un enlace o un directorio. Si yo quiero cambiar esto, yo quiero que el owner no ejecute, solo quiero que él lea, escriba también acá el grupo y se cambia 664. Entonces pueden darse cuenta cómo se va haciendo el cálculo. Si yo no asigno nada, pues es 0 en todo. Entonces si yo quiero que el owner solo escriba, el grupo solo lea y el public solo ejecute. 241. Entonces de esa forma voy asignando los permisos. Este Chemo Calculator es una página que quizás al principio, cuando no llegues a acostumbrarte a esta forma de asignar permiso, te va a ayudar mucho. Pero si se dan cuenta, con la práctica lo puedes llegar a dominar. Bien, eso era todo con respecto al live de hoy. No olvides que tenemos live todos los lunes y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitch, donde hacemos precisamente estos live. Hasta la próxima. Bye.